Muy buenos días, tardes, noches, en cualquier momento que estés mirando este video. Mi nombre es Ludmila Pacholuk y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, la bioneurodecodificación y la medicina herbal. ¿Querés entender cómo uno de estos dos criterios? Bueno, son herramientas que yo uso hace muchísimo tiempo. Después contame si se escucha bien, porque yo compré este micrófono porque era el mejor. Bueno, parece que no es tan bueno. Este, Así que bueno, si quieren después comentarme cómo se escucha, cómo se ve, esto es una saga en YouTube que voy a empezar a armar cada 15 días, tratar de subir un episodio de diferentes temas y la idea es acá presentar el tema y después en Spotify, donde tengo mi podcast Bruja Lunar, seguir profundizando, contando desde un lugar más íntimo. O sea que si lo que te interesa acá te captó, seguí escuchándolo en mi podcast porque ahí te voy a contar ejemplos míos, reales, más profundos, un poco más íntimo. Acá un poco que presentamos el tema. Bueno, estoy usando YouTube hace muy poco, la verdad es que es una red que yo consumo muchísimo, pero no subía nada y dije, ¿por qué no? Pero bueno, son estas cosas que uno dice, me mando, la hago y después hay que sostenerlo. Yo creo que vengo bien porque es generar contenido para una red y después voy sacando contenido para las otras redes. Así que bueno, vamos a ir probando, por eso necesito que me comenten, que me digan si está bueno, si no, que se suscriban, ¿no? Ver qué onda este público, porque no tengo ni idea. Bueno, antes que nada, primero te voy a dar tiempo para que te suscribas, por favor, que necesito saber si esto es información que les importa. Y después decirte que ahí en la descripción del video vas a encontrar un regalito que te voy a dar, que es el material que vamos a ver hoy sobre bioneuroemoción y medicina herbal, para que lo puedas leer en tu casa, para que puedas ver estas plantas que yo te voy a sugerir, si son las que estás necesitando, cómo trabajar con ellas en profundidad y que tengas este contenido en tu casa. Así que si querés descargarte el PDF que va a estar ahí gratuito, disponible, no sé por cuánto tiempo, pero por el momento va a estar, le vas a encontrar el link en la descripción de este video. Así que bueno, bien, dicho esto, vamos a empezar con este contenido que también estoy probando, tipo, bueno, a ver, como si fuesen mis clases, a ver si realmente les interesa esto. La idea es esto de la bioneuroemoción y la medicina herbal. Por un lado te quiero contar, yo no soy biocodificadora, trabajo siempre con Dami, que está siempre en todas mis formaciones, siempre nos tira info, data, porque me parece muy potente trabajar desde la bioneuroemoción y la medicina herbal. O sea, entender qué emoción es la que está atrapada en tu cuerpo manifestando ese síntoma. Bueno, si querés biocodificarte, en el podcast yo te voy a contar mi experiencia con la biocodificación. Es un proceso bastante intenso, pero realmente para lo que es síntomas físicos yo creo que es un golazo. O sea, te puede ayudar muchísimo. No es sencillo porque esto de verse realmente no es un proceso tan simple, ¿no? Trae mucho, a veces, temas emocionales, dolor, angustia, pero bueno, realmente hacerlo con un profesional como Dami que tiene tantas herramientas te puede ayudar. Y una vez que vos ves eso, acompañarte con la medicina herbal, de verdad que para mí es lo que lo cambia todo. Así que vamos a ver esto de cuando el cuerpo habla y las plantas ayudan a escuchar, porque escucha tu cuerpo, es lo primero que te voy a decir, qué te está diciendo, no todos nos enfermamos de lo mismo, no todos tenemos gripe de la misma manera, no todos nos duele lo mismo. Eso que te está pasando a nivel físico es mucho más importante que lo escuches, que le des bola y que le trates de encontrar el mensaje que vos le estás mandando a la vida para que hoy tu cuerpo esté reaccionando así. Bueno, en mis clases hablo esto mucho más en profundidad, pero no te quiero marear, lo que quiero es que vos entiendas cómo empezar a entender esto y a profundizar en preguntas expansivas que nos liberan, ¿no? Un poco el modelo de lo que nos pasa cuando tenemos un síntoma físico es un poco ¿no? Aparece el síntoma físico, me duele la cabeza, me duele acá, busco la plantita, ¿no? A veces el fármaco, busco algo que me alivie. Nadie quiere vivir con el dolor, por supuesto que no. Después tomamos la planta o el fármaco esperando que el síntoma desaparezca. Aparece un alivio temporario, pero después se vuelve a repetir. ¿Por qué? ¿No?
La gran incógnita, ¿por qué dos personas con el mismo síntoma reaccionan distinto a la misma planta? ¿Y por qué algunas mejoran y otras repiten el problema una y otra vez? Estas preguntas tienen mucho que ver con la emocionalidad de la persona. Entonces, el cuerpo habla un solo idioma, pero a la hora de asistirlo necesitamos herramientas integrales. Aparece ese síntoma físico, tengo acidez, no puedo dormir, me estoy inflamada, me duele acá, estoy con ansiedad y demás. Y debajo, eso es lo que se ve, ¿no? Lo que nosotros manifestamos y decimos, me pasa esto. Pero debajo de todo eso, mamita querida, hay muchas cosas. Hay un cuerpo físico que biológicamente se está manifestando porque a veces hay un ambiente hostil hace mucho tiempo. Hay emociones que no podemos procesar, decir, entender, que yo cada vez trabajo más con el mundo emocional porque es lo que a mí más me cuesta. Entonces me he vuelto, te diría, casi una experta en encontrar métodos, maneras de llegar a esas emociones. Porque es lo más importante, tener gestión emocional. Es más importante que ser feliz, que ser muy inteligente. La gestión emocional nos facilita la vida en un 80%. Después, hábitos diarios. Hay seguramente cosas en tu vida diaria que estás haciendo que está perjudicando ese síntoma físico, niveles de estrés crónico. Esto genera un ambiente hostil para cualquier ser humano y historias que sostenemos hace años. Bueno, acá vienen mucho las creencias limitantes, ¿no? La medicina herbal deja de ser una herramienta exclusiva solamente para silenciar el síntoma y empieza a convertirse en una forma profunda de hacer preguntas. Y esto es lo más poderoso. Por eso siempre yo digo, pregunta de las plantas, ellas saben las respuestas, porque cuando empezamos a consumir medicina herbal, empezamos a mejorar el ambiente biológico y ahí podemos hacernos preguntas más profundas que no tengan que ver con la supervivencia diaria. Entonces, lo que hacemos es modificar ese terreno biológico. El cerebro está estresado, interpreta la realidad como una amenaza constante, la información emocional aparece, permanece oculta tras estado de alerta. Y acá puede ser una acidez estomacal que te trastoca la vida, claro que sí, un dolor en la muñeca, un dolor en la espalda, cervicales hechas bolsas, cualquier cosa puede estresar a nuestro cerebro. Ahora, cuando empezamos a regularlo, ya sea con plantas, con ejercicios de regulación, con la respiración, muchas veces también lo que nos pasa es que, bueno, salí a caminar, pero cuando vos estás mal, no hay nada que te alivie. Por eso para mí las plantas son tan importantes, porque son las que vienen a asistirte a regular ese ambiente biológico. Y ahí decís, bueno, sí, ahora voy a salir a caminar y voy a encontrarle sentido a esto de despejarme y de autorregularme. Entonces el cerebro se empieza a regular, los compuestos botánicos influyen sobre los procesos inflamatorios y nerviosos y al disminuir el estado de alerta cambiamos la forma de observar la vida. Y ahí la planta no solo cambia el síntoma, sino que cambia el terreno donde observamos ese síntoma. Entonces ya no estoy preguntándome como algo para sobrevivir, sino me puedo hacer preguntas más profundas. Y hay una escucha emocional que tiene que aparecer, ¿no? Primero aparece ese síntoma físico, esto que me incomoda, que me aparece como, bueno, me duele, me molesta, no lo quiero más. Pero también acá muchas personas quedan atrapadas en esto porque están acostumbradas a madres, padres, hermanos, hijos, vecinos, todos con dolores físicos, acostumbrándose como que es normal, te tomas la pastillita y listo. Acá tiene que haber una incomodidad, un dolor que digas, así no quiero vivir más. Porque hasta que no haces ese parate, la vida se repite una y otra vez constantemente. Todo lo que vos puedas soportar, la vida continúa. O sea, solamente se detiene cuando vos decís, hasta acá. Hasta acá, llegué hasta acá. Ahí es donde las plantas entran como nuestras grandes aliadas porque empiezan a intervenir en esos lugares que nosotras físicamente, emocionalmente no podemos. Y empezamos a regular no solo el cortisol y la relajación muscular, sino también que regulamos todo nuestro sistema y lo empezamos a desinflamar. Cuando el cuerpo está inflamado en un tiempo prolongado, ahí es donde se disparan enfermedades crónicas, enfermedades temporales, cualquier cosa. Para que la enfermedad aparezca, tuvo que haber un cuerpo inflamado sostenido en el tiempo. Una vez que podemos regular ese cuerpo físico, ahí sí podemos hacer una escucha emocional, ¿no? Entonces el sistema percibe
seguridad como para analizar el origen. Si no, estamos en estado de alerta, cualquiera sea el síntoma, sin poder ir más profundo. Entonces, la sanación profunda, la comprensión de ese mensaje biológico, funciona cuando realmente tenemos el estado biológico un poco regulado, ¿no? Por eso muchas veces dicen, bueno, no, pero si a vos te duele, primero fíjate desde la biodecodificación cómo trabajarlo. No, primero tenemos que encontrar el alivio físico. Si estás acostumbrado a los fármacos, vas a ir a los fármacos. Yo acá te propongo que empieces a usar las plantas medicinales para encontrar ese alivio físico, porque solo desde ahí vas a poder profundizar en lo que la bioneurodecodificación y tantas terapias proponen, ¿no? Así que la historia que acompaña al síntoma es la que determina el camino. La historia que vos tenés detrás, el mensaje que tenés, el mensaje que mandás a la vida, lo que tu cuerpo necesita hoy incorporar para manifestar ese síntoma, ¿no? Y acá, bueno, la guía práctica de la bioneurodecodificación nos muestra tenemos un diccionario donde nos muestra los significados, si te duele tal es tal cosa, si te duele el otro es lo otro, y son muy útiles, pero cada uno tiene que hacer su propio proceso y su propio camino para descubrir cuál es en uno, porque tu acidez no es la misma que la mía, el origen emocional no es el mismo que el mío, y además, por más que me lo digas y me leas todo el manual, tu cabeza tiene que hacer un clic para entenderlo. Entonces, eso es un poco la propuesta que nos viene a hacer la biodecodificación y el sentido de hacer una sesión, ¿no? Pero por más que no hagas una sesión, hoy ya preguntarte, me parece que debería ser sí o sí parte de tu vida a cualquier cosa que te esté pasando. Desde una acidez estomacal hasta se choque con el auto. O sea, cualquier cosa tiene un significado mucho más allá de lo que está sucediendo a nivel materia. Y acá te presento los 4 síntomas que más googlean las personas. Me llamó mucho la atención las infecciones urinarias. No lo sabía, la verdad. Pero bueno, primer tema en el top, que esto también lo veo yo en mis registros de encuestas que hago, la ansiedad. La ansiedad siempre es el primer tema. Todo lo que tenga que ver con sistema nervioso, ansiedad, depresión, más o menos van en esos asuntos. Después, temas digestivos, bueno, es por lo que más me consultan cuando me preguntan por plantas medicinales, tema digestivo a full. Bueno, la ansiedad es un estado de hiperalerta, ahora vamos a ir profundizando un poquito más. La digestión es lo que me cuesta aceptar, lo que no puedo digerir. Las infecciones urinarias están en el tercer top, esto me sorprendió, y siempre hablamos de infecciones urinarias de un territorio que se siente amenazado. Cada uno tendrá que descubrir qué es para sí mismo el territorio y por qué se puede sentir amenazado. Y el insomnio como cuarto síntoma, que es la resistencia a soltar el control. No duermo porque estoy en vigilia 24 horas, entonces ando ahí como un zombie por la vida. Bueno, vamos con el primero, que es ansiedad. Bueno, a tu cuerpo les puede estar pasando muchas cosas, la raíz emocional de tu ansiedad solo vos la podés descubrir, por eso, o guiado con algún profesional, que para eso estamos, pero a nivel físico sentimos esta aceleración de pensamientos, preocupación constante, siempre proyectando en el futuro, una sensación de amenaza constante, a veces puede ser miedo que me roben, miedo que me pase algo, miedo que choque, miedo que mis hijos mueran, miedo a veces tienen lógica y a veces no. Son cosas que te aparecen de repente y hasta casi te obsesionan. La pregunta oculta es, bueno, ¿qué estoy intentando controlar? Bueno, y acá es donde, el mensaje biológico es algo que lo activó, ¿no? Algo que activó este sistema nervioso en estado de alerta. Y acá las preguntas, que esto es la clave para mí, para todo, ¿no? ¿Qué estás intentando controlar? ¿Qué escenario anticipas permanentemente? ¿Qué sentís que podría ocurrir si dejas de estar en alerta? Y esto es, digamos, la clave, pero es lo más difícil, ¿no? De llegar a estas respuestas, porque cada uno va a encontrar ir por la lógica, por lo que la respuesta correcta. Y de repente, ¿cómo te das cuenta que esta pregunta te detonó y la respuesta es la correcta? Porque cuando respondes esa pregunta, sin motivo ni razón, empezás a llorar como una desquiciada. Eso quiere decir que esa pregunta te interpeló y te afectó y te tocó una fibra
y es ahí donde tenés que empezar a profundizar, ¿no? Siempre con preguntas expansivas, ¿no? ¿Por qué a mí? Todo me pasa a mí, porque yo tengo mala suerte. No, eso achica, cierra. Ahora, el para qué a mí, para qué me está pasando esto, que me está mostrando esto, esto que el síntoma te impide hacer, ¿de qué te está protegiendo? Ay, parece tan sencillo, pero es tan doloroso cuando empezás a indagar, a preguntarte y a ir cada vez más profundo, ¿no? Ahora, la ansiedad de por sí es un estado de alerta constante. ¿Cómo hago para calmar ese estado de alerta? Porque yo te puedo asegurar que en ese estado de alerta estas preguntas no te las puedes hacer, no puedo, o sea, sí, no sé, yo lo que quiero es respirar, ¿no? Porque cuando vos estás con una ansiedad tan terrible, sentís que no vas a poder hacer esto, sentís que te vas a quedar sin aire en cualquier momento. ¿Y cómo hacemos? Bueno, ahí las plantas, acá yo te propongo estas dos. Lo que yo quiero que vos entiendas es este criterio, esta lógica de por qué usar plantas medicinales junto con esta herramienta de biodecodificación. Porque juntas arman una red totalmente irrompible de volver a construir algo que tu cabeza ya lo automatizó hacia un lugar. Bueno, y ahora lo vamos a cambiar. Entonces, ¿cómo hacemos? Las plantas son las grandes aliadas para este proceso. Yo te voy a dejar 2 por cada síntoma, pero para que vos después hagas tu propio entendimiento y sepas, bueno, que me quieras consultar por tu síntoma y demás, pero sí que empieces a ver que no es simplemente me tomo la pastillita, me tomo la plantita y listo. No, este es el inicio para poder tener un ambiente biológico óptimo para profundizar más en ese síntoma. Entonces, bueno, las 2 propuestas que tengo para este síntoma, la lavanda nos va a ayudar a regular nuestro sistema nervioso, a generar un terreno un poco más tranquilo y poder descubrir cuál es el miedo real. Porque cuando yo pregunto a qué le tenés miedo, empezamos todos a decir pavadas. El miedo real en general es mucho más chiquito, infantil, inmaduro, sin procesar, crudo, ¿no? Empiezan, no, bueno, tengo miedo que le pase algo a mis hijos, y bueno, ¿quién no tiene miedo que le pase algo a los hijos? Tengo miedo que... Ahora, cuando empezás a preguntarte y a observar, en realidad tengo miedo a que me dejen, tengo miedo a quedarme sola, tengo miedo a no poder, tengo miedo a no ser suficiente, tengo miedo a que nadie me ame. Sí, siempre en general, tiene que ver con respuestas mucho más chiquitas, crudas e infantiles. Después, la amapola. Nos va a ayudar mucho también, es un gran depresor, o sea, nos baja 10.000 cambios y nos conecta mucho con nuestra propia divinidad, con nuestros maestros, con nuestros guías. Tiene una capacidad de callar a tu cerebro, de callar esa mente como pocas plantas lo tienen. Ahora, te vas a sentir como un poco, no te digo drogui, pero muy emocional, ¿no? Es una planta de agua, pisciana, así, le encanta la lavanda geminiana, un poco más mental, pero la amapola es agua pura, y si estás muy mental, toma amapola, por favor. Conecta con tu sentir, conecta con la magia, tu divinidad, ¿no? Y empezar a preguntarte desde el profundo, lo más profundo de tu centro, ¿a qué realmente le tenés miedo? ¿Y qué siento realmente sin que el miedo ocupe la escena? ¿Quién serías vos sin ese miedo? Recordá siempre que sostenés el dolor y el síntoma físico por prevención. Es muy loco, pero es así. Problemas digestivos. Bueno, acá todo lo que tenga que ver con acidez, inflamación, pesadez, digestiones lentas. Bueno, acá hay una comunicación alterada entre el intestino, que es nuestro segundo cerebro, y el sistema nervioso central. Bueno, por supuesto, siempre hay muchas vinculaciones con nuestro sistema nervioso y nuestro sistema digestivo. Cuando el sistema digestivo está alterado, en general eso altera todo. Nuestras funciones metabólicas están alteradas, nuestras funciones casi te diría de lo más primitivo, de levantarte con ganas a la mañana, de tener energía, claridad mental, todo eso afecta a nuestro sistema digestivo alterado. Y la pregunta oculta es, ¿qué situación no estás pudiendo digerir, ¿no? ¿Qué te cuesta aceptar? ¿Qué seguís intentando procesar una y otra vez? Bueno, esto que te cuesta digerir, cada uno se tiene que responder a sí mismo, pero
aseguro que muchas veces son cosas mucho más chiquitas de lo que te imaginas, ¿no? Y ir profundizando. Bueno, sí, a mí me cuesta digerir la pérdida de alguien. Bueno, sí, obvio, pero detrás de esa pérdida, ¿qué representaba para vos esa persona? ¿Qué es lo que perdiste cuando se fue esa persona? No es solamente lo literal, hay que ir profundizando, ¿no? Y acá te propongo dos aliadas botánicas, como es la manzanilla y el diente de león. La manzanilla y el diente de león, las dos leoninas. Nada más que la manzanilla es más amorosa, ¿no? Esta cosa del abrazo de mamá es digestivo y además ayuda al sistema nervioso. O sea que si tu tema digestivo tiene que ver por cuando me pongo nerviosa siempre me ataca la panza, ni lo dudes, anda por la manzanilla. Esa es tu planta. ¿Por qué no me siento contenida? Viene a preguntarte la manzanilla. ¿Por qué no te sentís contenida? Bueno, cada uno va a tener su propia respuesta. El diente de león acompaña procesos hepáticos, es muy buena para todo lo que tenga que ver con el hígado. Es cuando cargamos demasiado y responde muy bien a esta pregunta: ¿por qué le exijo a los demás? Escucha esto: ¿por qué le exijo a los demás si yo misma no me veo ni me acepto como soy? Entonces me paso por la vida diciéndole a mi mamá quereme, a mi pareja porque vos no me entendés. ¿Vos te entendés? ¿Vos te conocés? ¿Vos te aceptás? ¿No? Y ahí el diente de león, sácate. Te la da. Nos viene muy bien para limpiar sangre, así que si hay alergias, si tenés temas con el hígado, temas hepáticos, bueno, diente de león a full. Acidez, te recomiendo más la manzanilla, es un poquito más amorosa con ese síntoma. Infecciones urinarias. Bueno, acá las infecciones es muy frecuente que las personas les aparezca y les desaparezca, ¿no? Es como un síntoma que se repite quizás en un año 2 o 3 veces. Bueno, tiene mucho que ver con una bacteria que el cuerpo no termina de eliminar y está ahí, y cuando vuelve el ambiente óptimo se vuelve a manifestar y después se resguarda y vuelve, y así vamos y venimos. Hay una alteración en el sistema urinario y acá la pregunta es: ¿dónde te estás sintiendo invadida? ¿Dónde no encontrás tu lugar? ¿Qué territorio está siendo amenazado? ¿No? Y otra vez, a veces me mudé a la casa de mi novio y siento que pongo una maceta y me la sacan, ¿no? Y de repente no puedo, o sea, decidimos los dos que sea mi casa, pero yo no siento que es mi casa. Bueno, eso pues un ejemplo, ¿no? Como miles de ejemplos más que pueden haber. Acá te propongo cola de caballo y artemisa. La cola de caballo es el gran diurético, es muy bueno con las infecciones urinarias, nos ayuda muchísimo a barrer las bacterias del tracto urinario. Y qué miedo antiguo está atrapado en mi cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué no estás aceptando? ¿Qué te está costando aceptar de eso que estás viviendo en tu territorio, ¿no? Siempre cada cosa se desarrolla en un lugar, en tu territorio. Y la artemisa nos ayuda mucho en estos procesos de transición, ayuda mucho a aliviar, a desinflamar el tracto urinario y puede responder a: ¿tengo el valor de enfrentarme a lo que no me gusta? ¿Puedo decir, puedo hablar, puedo comunicarme? Bueno, acá la artemisa te va a ayudar con esta respuesta. Por último, el insomnio, que es un síntoma muy frecuente y que yo siempre digo lo mismo: las personas pueden venir con cualquier problema emocional de sus vidas a tratar y no sé qué, pero la primera pregunta es: ¿dormís bien? Si vos no dormís bien, podemos trabajar con la ansiedad 1 año y medio, pero si vos seguís durmiendo 2 horas por día, no hay manera. No hay manera que todo tu sistema biológico no esté alterado si vos no estás durmiendo. Lo ideal, 8 horas, 9 horas, sería como una genialidad, pero hoy en día con que duermas 5 a 6 horas de corrido, por supuesto que cada cuerpo es diferente, algunas personas necesitan mucho más, las personas que tienen fuego van a estar menos, las personas que tienen mucha tierra van a estar más, pero en general unas 6, 7 horas dormir de corrido sería lo mejor, 8 o 9 ideal. El cuerpo está agotado, llega a la noche cansado, o sea, vos estás cansado, pero la mente se niega a descansar, y fíjate que esto en general pasa de noche. A la tarde te podrías dormir una siestita tranquilamente, pero ¿por qué de noche no podés dormir? ¿Qué hay que vigilar a la noche? ¿Qué pasa a la noche que no pasa de día?
El sistema nervioso carece de la percepción de seguridad necesaria para entrar en un descanso profundo. Para dormirnos profundamente, tenemos que estar seguros de que no hay ninguna alimaña a atacarnos. Tenemos que estar seguros de que no estamos expuestos a nada, ¿no? Entonces, ¿qué parte de vos sigue trabajando cuando incluso el día terminó? ¿Qué sentís que se va a arruinar, que se va a ir por la borda, que es peligroso si vos aflojás con el control? Bueno, acá te propongo las grandes aliadas de la valeriana en primer lugar, sin lugar a dudas, porque favorece los estados profundos de relajación. La pregunta que te hace es, ¿puedo detener el ruido externo y escucharme solo a mí? ¿Qué pasa si callás todo y solo escuchás el latido de tu corazón? ¿Qué es lo que propone la valeriana? Porque la valeriana es el primer analgésico de la historia, es el primer remedio que existió, la valeriana, en una botellita. Es el primer analgésico. La valeriana puede aliviar absolutamente todo, cualquier tipo de dolor. Principalmente nos ayuda a dormir. Principalmente calla el ruido. Y es cuando vos haces una toma alta de valeriana, si callás, escuchás solo el latido de tu corazón, ¿no? ¿Y qué pasa cuando solo me puedo escuchar a mí? Muchas personas se incomodan con eso, ¿no? Es como estar sola y bueno, puedes hacer lo que vos querés. Ay, pero no sé qué quiero, no sé si quiero comer, quiero mirar una película, quiero dormir, ¿qué? Bueno, es como, esta es la propuesta. ¿Qué pasaría si vos tendrías que decidir por vos misma y escucharte a vos? La lavanda disminuye la sensación de alerta de la mente, es una gran reguladora del sistema nervioso. Y también, bueno, ¿qué pasa si dejo de controlar? La lavanda nos ayuda muchísimo con el tema del control, porque es la que nos da seguridad, la que nos hace sentirnos protegidos. Entonces, bueno, esta es la propuesta que tiene la lavanda. Acá, cuando te descargues el PDF, que te dejo, te lo recuerdo, te dejo un PDF acá para que te descargues, que es todo esto. Bueno, acá está como un mapa interactivo para que vos tengas ahí, en resumen, cada cosita para poder ir trabajándolo y viendo si tenés alguno de estos síntomas, pero sobre todo quiero que empieces a usar el criterio a la hora de usar las plantas medicinales junto con otras herramientas y potenciar cualquier tratamiento. Porque el síntoma evoluciona de diferentes maneras, siempre, ¿no? Es muy difícil que un síntoma desaparezca solo, empieza con una cosita, va tomando la otra. Si vos no lo escuchás, siempre va a ir avanzando. Entonces, la planta no es que resuelve el trauma emocional en forma mágica, sino que actúa como un habilitador. El síntoma siempre es un escudo, es una respuesta biológica que señala una historia no escuchada. Dos personas pueden tener el mismo síntoma, pero historias de vida completamente diferentes. Y hay algo ahí que no está siendo escuchado. Hay algo que tenés que hacer y te estás haciendo la boluda o el boludo. Hay una decisión por tomar que te estás mirando para otro lado. Bueno, el síntoma se va a hacer cada vez más grande. ¿Hasta qué? Hasta que lo escuches. Entonces las plantas aparecen como nuestro refugio porque nos acompañan, porque modifican el terreno en el cual se está desarrollando ese síntoma. Por ejemplo, te duele la espalda, la planta desinflama. Puedo empezar a hacer movimientos. Si hago movimientos, tengo más probabilidades de mejorar mi espalda que una persona que no hace movimientos. Entonces, esas son las plantas. Bajar el cortisol, relajar los músculos, hacernos dormir. Tenemos que dormir. Si no dormimos no podemos profundizar en absolutamente nada. Nuestro sistema no tiene la capacidad de reparación que lo hace en el momento de dormir. Cuando dormimos generamos las hormonas más importantes de nuestro desarrollo biológico. Si ese proceso de dormir no está, hay muchas cosas que no están. Nuestro pelo empieza a ponerse feo, la cara horrible, la piel, las uñas. Bueno, dormir tiene que ver con todo eso. Entonces empezamos a ver que las plantas sí nos ayudan a cambiar ese estado biológico, ¿no? Y el estado interno de seguridad necesaria que necesito para poder profundizar en ese síntoma. Si no, no puedo. Si estoy en alerta, no puedo. Y la observación es el espejo con el terreno biológico regulado. La mente por fin se siente suficientemente a salvo para controlar el conflicto emocional real. Confrontar, que es lo que tengo que ver. A veces una planta llega para darte una respuesta, a veces llega para ayudarte a hacer una mejor pregunta.
Necesitamos preguntas que nos expandan, que nos abran, que nos profundicen. Cuando aparece la pregunta correcta, comienza un camino completamente nuevo. Por eso, pregunta a las plantas, ellas saben las respuestas. Si te gustaría seguir profundizando en este contenido, seguime en mi podcast Bruja Lunar, que ahí la seguimos. No te olvides de descargarte el PDF que te armé especial para vos, que lo vas a encontrar acá en la descripción, y seguirme en todas mis otras redes para poder seguir en contacto y profundizar cada vez más. Si querés hacer alguna pregunta con respecto a esto, por favor comentame y haceme llegar qué es lo que querés trabajar, qué es lo que les interesa y qué les gustaría seguir viendo en esta red. Un beso enorme, gracias a todas, soy Ludmila Pacholuk y para lo que quieras podés mandarme un mensaje.